importante ver cuáles son los estereotipos que tenemos para poder entonces reaprender, quitar esos estereotipos y poder entonces educar de manera inclusiva, ¿sí? Entonces viene aquí la definición de estereotipo y un ejemplo sería: los musulmanes son terroristas. Un estereotipo, ya les tenemos una característica, ¿no? Los alemanes son nazis, todos, ya confirmamos. Los indígenas son dóciles e ignorantes. Entonces son etiquetas que nosotros ponemos. Pero luego vienen los prejuicios. ¿Cuáles son los prejuicios? Lo que yo digo antes de constatarlo, ¿no? Y entonces son creencias aprendidas. Y por ejemplo, dice: Juan es indígena, no sabrá manejar esos programas de computación por su condición, entonces por lo tanto él no puede hacer esto, sí puede hacer esto, ¿sí? Y entonces nosotros tenemos prejuicios con nuestros alumnos, ¿sí o no? Quiero poner un ejemplo de un prejuicio con un alumno, o que alguna mesa, a lo mejor ustedes no, pero que hayan visto en las escuelas. Rosa es una anciana, seguro que no sirve para nada. Es lo que decimos. Entonces, vamos a ver el salón. Que muevan las bancas los niños porque las niñas son más débiles. ¿Sí? Son los prejuicios que tenemos, cuando a lo mejor no es cierto. ¿Sí? ¿Por qué formamos filas de niños y niñas? Porque si los ponemos juntos, pues se van a tocar y no saben. Entonces son cuestiones que nosotros había que ver si estamos actuando en clase o en la escuela bajo un prejuicio o no. Y luego vienen los estigmas, que es diferente, ¿sí? Es la desacreditación culturalmente establecida que se considera negativa hacia una persona o un grupo de personas. Por ejemplo, si tiene tatuajes y piercing, seguro que es un delincuente. ¿Sí? Laura estuvo en la cárcel, seguro no es de fiar. ¿Sí? Entonces, esto es para que ustedes revisen y entonces vean si ustedes actúan así en la escuela con estas cuestiones. Luego vienen los fundamentos, que no les voy a leer, que son muchos, ustedes tienen ahí la información de las investigaciones que hicieron en el curso pasado y que vienen todos los acuerdos, la Convención de los Derechos del Niño, y que con el maestro Manuel estuvieron trabajando algunas cuestiones de las mochilas y que habría que ver. Yo leí un poquito, no sé si se refería a que ustedes sacaran las cosas o que los niños lo sacaran, pero si nosotros nos vamos a lo que son derechos humanos, sería una violación que ustedes le sacaran sus cosas, que son sus cosas, ¿sí? Entonces estarían violando un derecho, de acuerdo, no a mí, sino a la Declaración de los Derechos Humanos y de los derechos de los niños y niñas. Aquí lo que ustedes podrían hacer es decirles un día que había que revisar las mochilas y yo también saco mi bolsa y pongo ahí todo, ¿no? Y entonces a ver, ¿qué me sirve, qué no me sirve? ¿Para qué lo cargo? Y o a lo mejor ahí encuentran hasta comida echada a perder, cuadernos que ni siquiera utilizan. Pedir que lo hagan entre ellos es hacer trampa, ¿no? Si ellos están de acuerdo, sí. Si ellos dicen que me lo saque él, sí. O sea, tendría que tener su autorización. Que se ayuden, o la otra sería que ellos mismos lo hicieran. Ustedes también, como les digo, saquen sus cosas y sería como un ejemplo para los niños, ¿no? Por ejemplo, una junta que fueron los padres de familia y que fueron una actividad, ¿también se puede? También con los padres de familia, siempre pidiéndoles su autorización y diciéndoles por qué, para qué lo van a hacer. Siempre, ¿cuál es el sentido? ¿Cuál es la finalidad? ¿Sí? Pero siempre evitando que sea una violación a los derechos, porque si no, entonces al rato pues vamos a estar nosotros con alguna queja ya en derechos humanos, y en derechos humanos primero es el niño o la niña, entonces ese desgaste de estar yendo en las investigaciones es muy difícil para un maestro, ¿sí? Entonces por eso es importante revisar estos documentos, ¿sí? Entonces también las personas con discapacidad pues tienen derechos, entonces necesitamos nosotros conocer cuáles son los derechos de las personas con necesidades educativas, como están todavía catalogadas, ¿no? Y luego vienen las normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades, la declaración de San
hiperactivo cuando a lo mejor es cierto, ¿no? Y luego nos vamos a nosotros al 2001, lo que es el Programa Nacional de Educación, y luego todos los demás lineamientos federales. Entonces son bastantes leyes que sería muy difícil estar haciendo de uno por uno, muy cansado, pero que sí sería importante que las revisaran y que hicieran algunos esquemas, sacar algunos datos como para poderlos retomar en un momento dado que se toquen en alguno de los casos, ¿no? En el 2011, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, ¿sí? El Acuerdo 598, ustedes ya lo conocen, el acuerdo que la Convención Internacional sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad determina, tienen todos los artículos, el Acuerdo 711, ¿sí? Este sí sería más importante que lo revisaran, porque tendría que ver con las reglas de operación del Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa. Ese es un artículo importante. La reforma educativa, vienen varios artículos. La Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación. Entonces ustedes vean, pues tenemos muchísimos, o sea, no sería cuestión de verlos, porque son bastantes. El Programa Sectorial de Educación, Programa Nacional de Desarrollo, la Ley para la Protección de los Derechos Ciudadanos. Entonces, esta sería como una sugerencia que ustedes revisaran todo lo que quisieran, les digo, algunas notas para que tuvieran todos los elementos y estuvieran listos como para resolver casos, que sería como lo más importante en este momento, ¿no? ¿Sí? Pasamos a los casos entonces. Está un poquito chiquito, pero así se los van a poner, ¿eh? Entonces, tiene mucho que ver aquí sus habilidades y sus competencias de comprensión lectora. Porque así como lo ven, no les ponen opciones pequeñas, entonces son textos. Una pregunta es muy amplia, entonces hay que poner en práctica eso. Los maestros de la escuela secundaria, es una escuela secundaria primero, que también vienen casos así. Benito Juárez de Michoacán promueve acciones de sana convivencia con los alumnos de primero y explican que el acoso escolar no es sano por contener aspectos negativos en el desarrollo de la persona. Por tal motivo, solicita evitar cualquier tipo de maltrato verbal o psicológico entre los niños y niñas. ¿En cuál de las siguientes situaciones debe el docente intervenir asertivamente, ahí está un concepto, para detectar algún tipo de acoso escolar dentro y fuera del aula? Y entonces les van a poner generalmente 4 opciones, ¿sí? ¿Alguna duda en el planteamiento? O sea, ¿en cuál intervendría el docente de forma asertiva? ¿Qué es la asertividad? Ahí primero nos tendríamos que preguntar, porque si yo al leer un caso no conozco algún concepto, me va a ser difícil, ¿no? Responder. Entonces habría que pensar qué es la asertividad. Jorge participa en las clases, pero evita tener interacciones con algunos de sus compañeros del grupo. El docente observa esta situación e interroga al alumno para saber sobre su sentir y pensar para posteriormente hablar con el grupo completo. ¿Sí o no? Angélica conversa con mucha frecuencia este es un caso, ¿sí? Participa, pero no quiere tener interacciones con algunos de sus compañeros. Esa sería la primera situación. La segunda situación, Angélica conversa con mucha frecuencia con sus compañeros del grupo y en algunas ocasiones estos se ríen sin contenerse y señalan a otras alumnas que no pertenecen a su círculo de amistades. El docente observa esta situación y les pide que salgan algunos momentos del salón para evitar distracciones en los demás. ¿No? Ya vi que no veo cabeza que no. C. Juan cumple con sus actividades y trabajos dentro del aula. Sin embargo, en el tiempo del receso escolar, emplea palabras altisonantes entre sus compañeros e incluso llega a tener juegos de contacto físico bruscos. El docente observa este comportamiento y le llama la atención frente a los demás para evitar estas situaciones. O la D. María y Jimena constantemente muestran
miembro de la escuela. Ahí está, así se los va a plantear. ¿Quién dice cuál y por qué? Ahora dijeran, ¿eso tiene que ver con la educación inclusiva? Sí tiene que ver con la educación. No les van a preguntar definiciones de educación inclusiva. ¿Sí? Acuérdense que inclusión tiene que ver con derechos humanos, con cívica y ética, ¿sí? Entonces, es un problema de inclusión. ¿Qué dicen? Yo pienso que Sí, yo pienso que la D. ¿La D? ¿Por qué? La D, porque, bueno, estaba entre la E y la D, porque bueno, se me hacen como que las más lógicas, pero en la A dice que después de hablar con el alumno y conocer su sentir, pasa posiblemente a hablar con el grupo completo. Y creo que no es necesario el hablar con el grupo completo si es el mismo compañero que se está yendo a excluirse, se está excluyendo. Si tú no... ¿Qué? Pues ya, si él se quiere integrar, pues ya se integra. Okay. Pero así, no creo que no es necesario hablar con el grupo entero para que se entere de su situación. Retomando lo que comentábamos sobre los reglamentos, las normativas y las leyes, ¿tú qué podrías decir en cuanto a los derechos, en cuanto a esas normas? ¿Cómo lo podrías sustentar tu respuesta? ¿Sería faltarle un derecho al niño el hecho de que tú platicaras con él delante del grupo? ¿Sería faltarle un derecho? Sí. ¿Cuál sería? Pues es que es su situación personal y es estarlo vinculando, señalarlo a Okay. el grupo y pues Bien. liquidar. Así es. ¿Estarían de acuerdo con Laurita? No. Yo no. No se menciona ahí que habla con él frente al grupo, sino que se acerca para saber su sentir y después pensar una solución en la cual puedan trabajar con el grupo sobre ese tema y ahí se favorece la inclusión. De hecho, en la opción D, pues no tiene, es un conflicto que tienen esas dos niñas, pero pues realmente siento que de los 4 casos, el que tiene más o que favorece más a la inclusión es el inciso A, la primera opción. Bueno, una sugerencia que posiblemente les pueda ayudar es irse por eliminación. ¿Sí? Sí. Yo creo que la B no sería, porque acá arriba nos dice debe intervenir, o sea, de qué manera interviene diciéndose a los papás que lo arreglen ellos. Creo que no sería una intervención docente clara, ¿no? Llamar a los papás para decirles que ellos lo arreglen, creo que no sería, para mí no sería la respuesta por esa situación, porque entonces yo estoy delegando a otros lo que yo puedo hacer dentro del grupo, cuál sería mi labor, ¿sí? Mi intervención. Entonces la D no sería, ¿sí? Acá, si tú no quieres trabajar o interactuar, porque dice interacciones, no es ni siquiera trabajo colaborativo, nada más interacciones entre los compañeros, ¿cuál sería el objetivo del maestro practicar con el grupo? Si él no quiere, ¿cuál sería la finalidad? En la A, por ejemplo, ¿resolvería que Lupita, que no quiere, lo resolvería platicando con ustedes? Pues una parte sí, porque hablar con ellos promueve como que los niños también traten de incluir. Si el niño no quiere, no tiene como la cantidad de que nosotros tampoco. Qué bueno que comentas eso, porque si ustedes van a responder así en lo que pudiera ser, tampoco no va a ser lo adecuado. ¿Sí me deben entender? Tienen que ir lo que dice aquí, lo que dice exactamente. Tratar de hacer menos, pues pensar es que entonces sí, porque no lo dice aquí. ¿Sí? Yo tengo una duda, ahí sí están enfocando la inclusión, pero el caso A, ¿qué tiene que ver con el maltrato verbal, físico o psicológico? ¿Qué es lo que presenta la pantalla? Por eso es un